En la actualidad, muchos de los mexicanos no conocemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El día de hoy les voy a hablar sobre el artículo 122 del título quinto de los Estados de la Federación y del Distrito Federal. Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento, la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los poderes federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial, de carácter local en los términos de este artículo. Son autoridades locales del Distrito Federal la Asamblea Legislativa, el jefe de gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el número de diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal en los términos que señalen esta Constitución y el Estatuto de Gobierno. El jefe de gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el Ejecutivo y la administración pública en la entidad y recaerá en una sola persona, elegida por votación universal, libre, directa y secreta. El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, con los demás órganos que establezca el Estatuto de Gobierno, ejercerán la función judicial del fuero común en el Distrito Federal. La distribución de competencias entre los poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito Federal se sujetarán a las siguientes disposiciones. A. Corresponde al Congreso de la Unión. 1. Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa. 2. Expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 3. Legislar en materia de deuda pública del Distrito Federal. 4. Dictar las disposiciones generales que se aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los poderes de la Unión. 5. Las demás atribuciones que le señala esta Constitución. B. Corresponde al presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 1. Iniciar leyes ante el Congreso de la Unión en lo relativo al Distrito Federal. 2. Proponer al Senado a quien deba sustituir en caso de remoción al jefe de gobierno del Distrito Federal. 3. Enviar anualmente al Congreso de la Unión la propuesta de los montos de endeudamiento necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal. Para tal efecto, el jefe de gobierno del Distrito Federal someterá a la consideración del presidente de la República la propuesta correspondiente, en los términos que disponga la ley. 4. Proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso de la Unión respecto del Distrito Federal. 5. Las demás atribuciones que le señale esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las leyes. C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases. Base primera. Respecto a la Asamblea Legislativa. 1. Los diputados a la Asamblea Legislativa serán elegidos cada 3 años por voto universal, libre, directo y secreto en los términos que disponga la ley, la cual deberá tomar en cuenta para la organización de las elecciones, la expedición de constancias y los medios de impugnación en la materia, lo dispuesto en los artículos 41, 60 y 99 de esta Constitución. 2. Los requisitos para ser diputado a la Asamblea no podrán ser menores a los que se exigen para ser diputado federal. Serán aplicables a la Asamblea Legislativa y a sus miembros en lo que sean compatibles las disposiciones contenidas en los artículos 51, 59, 61, 62, 64 y 77, fracción 4 de esta Constitución. 3. En la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, invariablemente se observará el siguiente criterio. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Asamblea, que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación total emitida en el Distrito Federal. Fracción reformada DOF 0908-2012. Esta base no se aplicará al partido político que,
por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Asamblea, superior a la suma del porcentaje de su votación total emitida más el 8%. 4. Establecerá las fechas para la celebración de 2 periodos de sesiones ordinarios al año y la integración y las atribuciones del órgano interno de gobierno que actuará durante los recesos. La convocatoria a sesiones extraordinarias será facultad de dicho órgano interno a petición de la mayoría de sus miembros o del jefe de gobierno del Distrito Federal. 5. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades: a. Expedir su ley orgánica, la que será enviada al jefe de gobierno del Distrito Federal para el solo efecto de que ordene su publicación. B. Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la ley de ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. Párrafo reformado de OF 2408-2009. Los órganos del Distrito Federal, legislativo, ejecutivo y judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en su estatuto de gobierno, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos del Distrito Federal establezcan las disposiciones del Estatuto de Gobierno y legales aplicables. Párrafo adicionado de OF 2408-2009. Dentro de la Ley de Ingresos no podrán incorporarse montos de endeudamiento superiores a los que se haya autorizado previamente el Congreso de la Unión para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal. La facultad de iniciativa respecto de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos corresponde exclusivamente al jefe de gobierno del Distrito Federal. El plazo para su presentación concluye el 30 de noviembre, con excepción de los años en que ocurra la elección ordinaria del jefe de gobierno del Distrito Federal, en cuyo caso la fecha límite será del 20 de diciembre. La Asamblea Legislativa formulará anualmente su proyecto de presupuesto y lo enviará oportunamente al jefe de gobierno del Distrito Federal para que éste lo incluya en su iniciativa. Serán aplicables a la hacienda pública del Distrito Federal en lo que no sea incompatible con su naturaleza y su régimen orgánico de gobierno. Las disposiciones contenidas en el segundo párrafo del inciso C de la fracción 4 del artículo 115 de esta Constitución. C. Revisar la cuenta pública del año anterior por conducto de la entidad de fiscalización del Distrito Federal de la Asamblea Legislativa, conforme a los criterios establecidos en la fracción 6 del artículo 74 en lo que sean aplicables. Párrafo reformado de OF 0705-2008. La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Asamblea Legislativa dentro de los 10 primeros días del mes de junio. Este plazo, así como los establecidos para la presentación de las iniciativas de la Ley de Ingresos y del proyecto del presupuesto de egresos, solamente podrán ser ampliados cuando se formule una solicitud del Ejecutivo del Distrito Federal suficientemente justificada a juicio de la Asamblea. El titular de la entidad de fiscalización del Distrito Federal será electo por las 2/3 partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa por periodos no menores a 7 años y se deberá contar con experiencia de 5 años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. Párrafo adicionado de OF 0705-2008. D. Nombrar a quien debe sustituir en caso de falta absoluta al jefe de gobierno del Distrito Federal. E. Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal
y la entidad de fiscalización, dotándola de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Inciso reformado DOF 0705-2008. F. Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales cumplirán los principios y reglas establecidas en los incisos B al N de la fracción 4 del artículo 116 de esta Constitución, para lo cual las referencias de los incisos J y M hacen a gobernador, diputados locales y ayuntamientos se asumirán respectivamente para jefe de gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y jefes delegacionales. Inciso reformado de OF 1311-2007. G. Legislar en materia de administración pública local, su régimen interno y de procedimientos administrativos. H. Legislar en las materias civil y penal, normar el organismo protector de los derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y registro público de la propiedad y de comercio. I. Normar la protección civil, justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno, los servicios de seguridad prestados por empresas privadas, la prevención y la readaptación social, la salud y asistencia social y la previsión social. J. Legislar en materia de planeación del desarrollo, en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo, preservación del medio ambiente y protección ecológica, vivienda, construcciones y edificaciones, vías públicas, tránsito y estacionamientos, adquisiciones y obra pública y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal. K. Regular la prestación y la concesión de los servicios públicos. Legislar sobre los servicios de transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, mercados, rastros y de abasto y cementerios. L. Expedir normas sobre fomento económico y protección al empleo, desarrollo agropecuario, establecimientos mercantiles, protección de animales, espectáculos públicos, fomento cultural cívico y deportivo, y función social educativa en los términos de la fracción 8 del artículo 3 de esta Constitución. M. Expedir la ley orgánica de los tribunales encargados de la función judicial del Fuero Común en el Distrito Federal, que incluirá lo relativo a las responsabilidades de los servidores públicos de dichos órganos. N. Expedir la ley orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Distrito Federal. Ñ. Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal ante el Congreso de la Unión. O. Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea. Inciso adicionado DOF 0908-2012. P. Los demás que se le confieran expresamente en esta Constitución. Inciso recorrido DOF 0908-2012. Base segunda. Respecto al jefe de gobierno del Distrito Federal. 1. Ejercerá su cargo, que durará 6 años a partir del día 5 de diciembre del año de la elección, la cual se llevará a cabo conforme a lo que establezca la legislación electoral. Para ser jefe de gobierno del Distrito Federal deberán reunirse los requisitos que establezca el Estatuto de Gobierno, entre los que deberán estar: ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos
con una residencia efectiva de 3 años inmediatamente anteriores al día de la elección, si es originario del Distrito Federal, o de 5 años ininterrumpidos para los nacidos en otra entidad. Tener cuando menos 30 años cumplidos al día de la elección y no haber desempeñado anteriormente el cargo de jefe de gobierno del Distrito Federal con cualquier carácter. La residencia no se interrumpe por el desempeño de cargos públicos de la Federación en otro ámbito territorial. Para el caso de remoción del jefe de gobierno del Distrito Federal, el Senado nombrará a propuesta del Presidente de la República un sustituto que concluya el mandato. En caso de falta temporal, quedará encargado del despacho el servidor público que disponga el estatuto de gobierno. En caso de falta absoluta por renuncia o cualquier otra causa, la Asamblea Legislativa designará a un sustituto que termine el cargo. La renuncia del jefe de gobierno del Distrito Federal solo podrá aceptarse por causas graves. Las licencias al cargo se regularán en el propio estatuto. 2. El jefe de gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones siguientes. A. Cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito Federal que expida el Congreso de la Unión en la esfera de competencia del órgano ejecutivo a su cargo o de sus dependencias. B. Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos. Asimismo, podrá hacer observaciones a las leyes que la Asamblea Legislativa le envíe para su promulgación en un plazo no mayor de 10 días hábiles. Si el proyecto observado fuese confirmado por mayoría calificada de 2/3 de los diputados presentes, deberá ser promulgado por el jefe de gobierno del Distrito Federal. C. Presentar iniciativas de leyes o decretos ante la Asamblea Legislativa. D. Nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del órgano ejecutivo local, cuya designación o destitución no estén previstas de manera distinta por esta Constitución o las leyes correspondientes. E. Ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública de conformidad con el Estatuto de Gobierno. F. Las demás que le confiera esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las leyes. Base tercera. Respecto a la organización de la administración pública local en el Distrito Federal. 1. Determinará los lineamientos generales para la distribución de atribuciones entre los órganos centrales, desconcentrados y descentralizados. 2. Establecerá los órganos político-administrativos en una de las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal. Asimismo, fijará los criterios para efectuar la división territorial del Distrito Federal, la competencia de los órganos político-administrativos correspondientes, la forma de integrarlos, su funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos con el jefe de gobierno del Distrito Federal. Los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, según lo determine la ley. Base cuarta. Respecto al Tribunal Superior de Justicia y los demás órganos judiciales del Fuero Común. 1. Para ser magistrado del Tribunal Superior se deberán reunir los mismos requisitos que esta Constitución exige para los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Se requerirá además haberse distinguido en el ejercicio profesional o en el ramo judicial, preferentemente en el Distrito Federal. El Tribunal Superior de Justicia se integrará con el número de magistrados que señale la ley orgánica respectiva. Para cubrir las vacantes de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el jefe de gobierno del Distrito Federal someterá la propuesta respectiva a la decisión de la Asamblea Legislativa. Los magistrados ejercerán el cargo durante 6 años y podrán ser ratificados por la Asamblea, y si lo fuesen,
solo podrán ser privados de sus puestos en los términos del título cuarto de esta Constitución. 2. La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia de los juzgados y demás órganos judiciales estará a cargo del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. El Consejo de la Judicatura tendrá 7 miembros, uno de los cuales será el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del Consejo. Los miembros restantes serán un magistrado y 2 jueces elegidos por mayoría de votos de las 2/3 partes del Pleno de Magistrados. Uno designado por el jefe del gobierno del Distrito Federal y otros 2 nombrados por la Asamblea Legislativa. Todos los consejeros deberán reunir los requisitos exigidos para ser magistrado y serán personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. En el caso de los elegidos por el Pleno de Magistrados deberán gozar, además, con reconocimiento por sus méritos profesionales en el ámbito judicial. Durarán 5 años en su cargo, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo. El Consejo designará a los jueces del Distrito Federal en los términos que las disposiciones prevean en materia de carrera judicial. También determinará el número y especialización por materia de las salas del tribunal y juzgados que integran el Poder Judicial del Distrito Federal, de conformidad con lo que establezca el propio Consejo. Fracción reformada DOF 2704-2010. 3. Se determinarán las atribuciones y las normas de funcionamiento del Consejo de la Judicatura tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 100 de esta Constitución. 4. Se fijarán los criterios conforme a los cuales la ley orgánica establecerá las normas para la formación y actualización de funcionarios, así como del desarrollo de la carrera judicial. 5. Serán aplicables a los miembros del Consejo de la Judicatura, así como a los magistrados y jueces, los impedimentos y sanciones previstos en el artículo 101 de esta Constitución. 6. El Consejo de la Judicatura elaborará el presupuesto de los tribunales de justicia en la entidad y lo remitirá al jefe de gobierno del Distrito Federal para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos que se presente a la aprobación de la Asamblea Legislativa. Base quinta. Existirá un tribunal de lo contencioso administrativo que tendrá plena autonomía para dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades de la administración pública local del Distrito Federal. Se determinarán las normas para su integración y atribuciones, mismas que serán desarrolladas por su ley orgánica. D. El Ministerio Público en el Distrito Federal será presidido por un Procurador General de Justicia que será nombrado en los términos que señale el Estatuto de Gobierno. Este ordenamiento y la ley orgánica respectiva determinarán su organización, competencia y normas de funcionamiento. E. En el Distrito Federal será aplicable respecto del presidente de los Estados Unidos mexicanos lo dispuesto en la fracción 7 del artículo 115 de esta Constitución. La designación y remoción del servidor público que tenga a su cargo al mando directo de la fuerza pública se hará en los términos que señale el Estatuto de Gobierno. F. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, o en sus recesos, la Comisión Permanente, podrá remover al jefe de gobierno del Distrito Federal por causas graves que afecten las relaciones con los poderes de la Unión o el orden público en el Distrito Federal. La solicitud de remoción deberá ser presentada por la mitad de los miembros de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente en su caso. G. Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí, y de esas con la Federación y el Distrito Federal
en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 115, fracción 6 de esta Constitución, en materia de asentamientos humanos, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, transporte, agua potable y drenaje, recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública. Sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios para la creación de comisiones metropolitanas en las que concurran y participen con apego a sus leyes. Las comisiones serán constituidas por acuerdo conjunto de los participantes. En el instrumento de creación se determinará la información de integración, estructura y funciones. A través de las comisiones se establecerán a. Las bases para la celebración de convenios en el seno de las comisiones, conforme a las cuales se acuerden los ámbitos territoriales y de funciones respecto a la ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos o realización de acciones en las materias indicadas en el primer párrafo de este apartado. B. Las bases para establecer coordinadamente por las partes integrantes de las comisiones las funciones específicas en las materias referidas, así como para la aportación común de recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación. C. Las demás reglas para la regulación conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas, prestación de servicios y realización de acciones que acuerden los integrantes de las comisiones. H. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los estados se aplicará para las autoridades del Distrito Federal. Artículo reformado DOF 25-10-1993, 31-12-1994. Fe de erratas al artículo DOF 0301-1995, artículo reformado DOF 2208-1996.